Las lecturas de la misa de hoy corresponden, o sea, son una continuación de las lecturas de la semana pasada y del otro domingo. Son parte de la manifestación, lo que nosotros llamamos Epifanía, es la manifestación de Dios a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Empieza con los Reyes Magos y culmina con este signo que acabamos de leer. Jesús, convirtiendo el agua en vino, hace que sus discípulos conozcan, se den cuenta que Jesús es el Mesías, que tiene poder para hacer milagros, etc. Como leemos en el Evangelio de hoy, sus discípulos creyeron en Él, termina lo que acabamos de leer. En la primera lectura, Dios nos habla de la confianza, la ternura que tiene con su pueblo. Jesús también nos muestra ese aspecto de Dios que a veces olvidamos. Dios es un Dios cercano. Cuando leíamos después de Navidad en el Evangelio de San Juan que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, o sea, se hizo uno de nosotros. Quiso sufrir, tener hambre, necesitar de una madre, de un padre. Todo eso, o sea, compartió nuestra naturaleza humana. Muchos de ustedes, igual que yo, se habrán criado en un lugar donde las iglesias, más o menos de estilo antiguo, donde el altar estaba lejos, muy lejos de la gente, ¿no? Había un atril y uno realmente veía allí chiquito el altar. Y eso, por supuesto, tiene su sentido teológico, que Dios está muy por encima de todo lo que somos nosotros, lo cual, por supuesto, es válido. Pero últimamente, como es esta iglesia de San Ignacio, vemos que Dios está cerca. A propósito, el altar no está allí lejos, sino que no está alto, sino que está con la gente. O sea, es una imagen de que Dios está con el pueblo aquí entre nosotros. No es que haya una imagen verdadera y otra falsa, no. Los dos aspectos son parte de nuestra fe. Nosotros creemos que Dios es sumamente poderoso, eterno, que nos sobrepasa por lejos, pero también creemos que Dios se hace cercano. En la primera lectura decía que así como el esposo se alegra con su esposa, como que fuera un matrimonio que Dios hace con su pueblo, a pesar de que nosotros somos limitados, nacemos, morimos, etc., Dios no, pero Dios quiere estar con nosotros, un Dios cercano. En la segunda lectura, Pablo nos habla de que esa cercanía hace que Dios nos haga partícipes de su vida y nos dé sus dones. Cada uno tiene una forma distinta de conectarse, de relacionarse con Dios, y tiene también una misión distinta. Así como hay personas que tienen la misión de ser padre, madre o sacerdote, cada uno tiene una misión distinta. Y por eso cada uno de nosotros tiene que saber discernir qué es lo que Dios nos pide. No podemos pretender hacer todo, porque terminamos no haciendo nada. Todos nosotros tenemos la experiencia que queremos hacer demasiadas cosas juntas y al final terminamos haciendo todo a medias tintas o no terminamos nada, etc. Tenemos un límite de tiempo, de capacidad intelectual, de idioma, etc. Y bueno, hay que adaptarse y hay que ver, bueno, dentro de los límites que yo tengo, ¿qué es lo que Dios me pide? Dios no me pide que yo haga algo que no puedo hacer. Pero tenemos que saber discernir, ver qué es lo que Dios nos pide. Justamente en el Evangelio de hoy vemos que María sabía cómo actuar frente a Jesús, frente a la gente. Tenemos que María era la invitada y Jesús también con sus discípulos vienen al casamiento y se da como puede darse en cualquier fiesta, digamos, ¿no? Que les empezó a faltar el vino y claro, eso era una cosa, digamos, aguaba la fiesta, por así decirlo. Parece un poco extraña
la expresión, pero el no tener vino en una fiesta así era para los novios, para los que invitaron, era un problema, digamos, hacía que la fiesta perdiera su alegría, etc. Y María, por supuesto que lo sabía, y por eso le dice a Jesús, no tienen vino. O sea, María era consciente de que ella tenía que hacer algo. Cuando se dan cuenta que falta el vino, por supuesto, María podía haber dicho, como todas las otras mujeres que estaban trabajando ahí, podía haber dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a fabricar el vino, no voy a ir a comprar el vino, por lo que después vemos era una cantidad enorme, ¿no? Dicho sea de paso, no es que los invitados se tomaron los 600 litros de vino ahí, digamos, ¿no? La cuestión es que las fiestas de los casamientos en aquella época duraban muchos días, a veces una semana, y había mucha gente, iba gente llegando y yéndose, etc. Es un pueblo, por lo general, así que entre que la gente llega, se va, paran una noche, 2 noches, ayudan, etc., digamos, ¿no? O sea que es toda una actividad, no es como hacemos aquí en Japón, que es una fiesta, hay un horario y decimos se acabó y se van todos o nos vamos todos, no, es otra cosa, eso ya un detalle técnico así o cultural. Pero la cuestión es que, faltando el vino, María le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús le dice, bueno, no me ha llegado la hora, no es mi problema. Lo cual también era cierto, ¿no? A Jesús no lo habían invitado ahí para que hiciera milagros, era un invitado más. Y aquí vemos la actitud de María que nos enseña mucho. Ya he hablado varias veces de la actitud de María, pero creo que aquí tenemos una nueva faceta, una nueva cara de la actitud de María. María no discute con Jesús y le dice, mirá, no seas mezquino, un milagrito ahí, arreglamos, los muchachos se alegran. No. María se calla, y eso lo he dicho muchas veces, el silencio de María es notable. María, como madre que era, y sabiendo que Jesús podía hacer algo, podía haber insistido, no insiste. Le dice, no tienen vino, Jesús dice, bueno, yo no tengo nada que ver. Y María no se desanima, sino que les dice a los que estaban ayudando, a los sirvientes, les dice, hagan todo lo que Él les diga. En ese momento yo no sé si María pensaba que Jesús iba a hacer un milagro o no, posiblemente no, pero sabía que Jesús iba a hacer algo, que podía hacer algo. O sea, María le dice, intercede y después deja que Jesús decida qué y cómo lo hace. Hasta ahí los discípulos eran unos invitados más, y yo muchas veces pienso que una de las causas por las que empezó a faltar el vino es que Jesús trajo estos 12 muchachos jóvenes, varones, que habrán tomado más que el resto de la gente, y Jesús habrá tenido que hacerse cargo aumentando el vino. Pero dejando eso de paso, Jesús entonces les dice a la gente que ayudaba, llenen de agua las tinajas. O sea, en ningún momento Jesús dice voy a hacer un milagro o después qué es lo que. Y ellos, bueno, no sabrían de qué se trataba, pero bueno, si dicen que hay que llenar de agua, llenamos de agua. Y después le dice, lleven eso al mayordomo. Hasta ese momento los sirvientes habrán dicho, bueno, le llevamos agua y con que eso no arreglamos nada, ¿no? Pero habrán pensado tal vez que en vez de vino les dijera que tomaran agua. La cuestión es que cuando el mayordomo prueba el vino, se da cuenta no solo que se ha convertido el agua en vino, sino que el vino es bueno. Esto también nos indica mucho el aspecto que tiene, o sea, cómo Jesús, eso que dije al principio, ¿no? El Dios cercano. Jesús participa de la fiesta de su pueblo. No solo eso, sino que así como esta fiesta de un casamiento necesitaba el vino, necesitaba la comida, etc., y Jesús no solo que participa, sino que la alegra. El aumentar el vino y el hacer que el vino fuera bueno era, por supuesto, algo que ayudaba a la fiesta como tal y también les daba más estado o preservaba, por así decirlo, la amistad de la gente, y también los que invitaron, los novios, etcétera, se hubieran sentido posiblemente honrados de ver que la fiesta seguía adelante con alegría, etcétera, digamos, ¿no? O sea, Jesús participa de la alegría del pueblo y participa con lo que él tiene en este momento, era este milagro, que fue el primero que hizo,
un poco que San Juan en este evangelio que acabamos de leer como que indica que gracias a María o porque María lo pidió, se dio este milagro. Entonces, resumiendo un poco, podemos decir que esa intercesión de María y esa actitud de Jesús nos muestra cuando San Juan dice en este evangelio, sus discípulos creyeron en él. Yo creo que dice no solo que creyeron que Jesús podía hacer milagros, que posiblemente ya lo creerían, lo intuirían, sino que creyeron en la forma en que Jesús, o que Dios, dicho más ampliamente, Dios se relaciona con su pueblo. Participa de las alegrías y las tristezas del pueblo y a la vez quiere que se lo pidan. Jesús podía haber hecho un milagro sin que María se lo pidiera, sin que nadie se enterara, de golpe el vino crece y no hay problema, nadie se enteró. Tal vez los discípulos se podían haber enterado, no. Pero Jesús deja que María se lo pida. Cuando nosotros en la oración le pedimos algo a Dios, no es porque Dios no sepa lo que le vamos a pedir. Dios sabe mucho antes que nosotros qué le vamos a pedir y lo que nos conviene. Pero esa es la forma que tiene Jesús de actuar con nosotros. Así como dejó que María se lo pidiera, Dios quiere que nosotros le pidamos lo que necesitamos. No porque no lo conozca, sino porque eso nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra fe, como pasó con los discípulos, como pasó con María, con todos los que después se enteraron. Tenemos que ver también cómo María, en esa situación difícil, no se desentiende. Como dije al principio, María podía haber dicho, bueno, yo puedo ayudar, pero más de eso no puedo hacer. Sino que María, viendo esa situación, hace lo que estaba a su cargo, lo que en su posibilidad era decirle a Jesús, como dije recién, sin saber exactamente qué era lo que iba a hacer Jesús. Y esa actitud también nos sirve a nosotros. En una situación difícil, desesperada, angustiosa, como lo es muchas veces para muchos de nosotros esta situación de la pandemia, lo importante es saberle pedir al Señor. No decir, bueno, si yo rezo o no rezo, esto no va a cambiar. No, Dios quiere que le pidamos. Y a la vez quiere que participemos. No decir, bueno, yo no tengo nada que ver problemas que hay en el país, en la situación, en la sociedad, etcétera, sino participar con lo que uno puede. Y es justamente, volvemos a la segunda lectura, es lo que dice San Pablo, que los dones de Dios son muy diversos. A uno les dará ese don de profetizar, a otros les dará el don de ayudar a una persona que tiene problemas, a otro le dará la capacidad para rezar, etcétera. Si nosotros fuéramos más conscientes de que tenemos una misión aquí en la tierra y en todo momento, todo lo que hacemos entonces se transforma en esa participación de Dios, esa comunicación que tiene Dios con todo el mundo. Pidámosle entonces al Señor, a través de la intercesión de María Santísima, que sepamos participar con la gente, participar en los momentos difíciles, aportar lo que podemos y saber también confiar en Dios, que aunque a veces nos parece que tenemos una respuesta negativa, como en el caso de María, que Jesús le dice, yo no tengo nada que ver, aún así, saber que Dios va a hacer algo, Dios está haciendo algo. La cuestión es que nosotros tenemos que darnos cuenta y saber agradecer, saber aportar nuestra parte en esta construcción del reino de Dios.